Hola, hola, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes que nos están escuchando en este lindo día desde el estado de Sonora. Y muy buenas noches para las personas que nos escuchan desde la Ciudad de México. Tenemos gran público en esta linda tarde, esperando con ansias a nuestro gran ponente, invitado de honor, Juan Manuel Contreras Colín. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes, Lisbeth. Aquí andamos listos para compartir con ustedes un poco de reflexión y análisis sobre un tema que, visto desde la perspectiva política, suele ser, eh, ¿qué diría yo? Interpelante, podría ser la palabra. Así es, la verdad que hay bastante polémica con lo del tema. Las personas están ansiosas en conocer, más que nada los círculos de estudio que han estado presentes en el trayecto de este ciclo de videoconferencia, como son Sapereaude, Sauce en el Agua, General Álvaro Obregón, Revolución de Conciencias, Los Rieleros, también los dos nuevos círculos de estudio que acaban de registrarse, los Rieleros 2 y Rieleros 3, Adres Nava, Antonia, de Ciudad de México. Y es un gusto que cada una de esas personas sigan sumándose y ya saben que estamos para apoyarlos, que se registren, no queden sin registrar cada uno de sus círculos. Así nosotros le podemos hacer llegar cada una la información. Y sin más preámbulo, Juan Manuel, para que tenga toda la disposición del tiempo, le cedemos la palabra con el tema de hoy, la dimensión político liberadora de Morenita de Tepeyac. Muy bien, pues muchas gracias. Agradezco nuevamente la oportunidad a los compañeros, a las compañeras de Sonora que crean estos espacios de análisis y reflexión. Pues sin más, pues adelante, vámonos con la presentación. El tema que nos ocupa y preocupa en el sentido de ocuparnos previamente, pues es un tema muy sugerente dentro del ámbito de la política actual y es la reflexión en torno a la Morenita del Tepeyac y su dimensión político-liberadora. Muchas personas creerán, pensarán que el tema de la religión y su vínculo con la política o la dimensión religiosa de lo político es un asunto que no debemos de tocar, que eso tiene que ver con el ámbito personal, las creencias. Sin embargo, quiero decirles que el tema de el acontecimiento del Tepeyacac, como se conoce en el medio de especialista, el tema de la imagen lienzo de Tonantzin Guadalupe y el texto que la fundamenta y la justifica filosófica y teológicamente, que es el Nican Mopowa, pues tiene una dimensión político, crítica, político, liberadora fundamental. Adelante, por favor. Por eso podemos encontrar que esta imagen se encuentra, bueno, lo primero que hay que decir que dos son los grandes pilares que sostienen este llamado acontecimiento del Tepeyacac. No son los cínicos, pero sí son los, digamos, los pilares que sostienen toda esta serie de creencias, como son la imagen lienzo o el amochtli lienzo de Tonantzin Guadalupe, nuestra digna y reverenciable madrecita, con lo que significa en náhuatl, y el texto escrito en náhuatl del siglo XVI llamado Nican Mopowa, que viene a fundamentar y a justificar la dimensión teológico liberadora de esta imagen que aparece en el Cerro del Tepeyacac. Adelante, por favor. La pregunta es, ¿por qué es relevante? ¿Por qué tenemos que tocar desde el ámbito político como un movimiento de izquierda una imagen que se inscribe en el ámbito religioso? Bueno, tradicionalmente se le inscribe, pero no solamente es parte del ámbito religioso, es, digamos, su nodo profundo es cultural, es histórico, es político. La primer gran afirmación, ¿por qué nos tendría que interesar esta temática? Es pues porque en esa ermita de indios, que se llamaba del Tepeyacac, en el cerro, en el norte en la salida norte, en la calzada norte del Altepetl de México, Tenochtitlan, se salía hacia el Tepeyacac y allí va a aparecer colgada una imagen que va a hacer un proceso de transformación impresionante, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos mismo, y en todo la encontraremos en Asia, en Filipinas, en Japón, la encontraremos en Europa, lo que era
la iglesia de Nuestra Señora de París, ahora ya completamente reconstruida después de esta desgracia del incendio que tuvo. La imagen de Tonantzin, la capilla de Tonantzin tenía más flores y más veladoras que la misma imagen de Nuestra Señora en París. En la misma Roma, a un costado de la tumba de Juan 23, está una imagen de un altar a la Virgen de Guadalupe, y en Alemania no se diga, en el centro de misión y de atención hacia América Latina de la Fundación Advenia por parte del episcopado alemán, su referente es completamente importante. Pero también en el caso mexicano es porque pues arriba de 25 millones ahora recibe este recinto, es la insignia y nacional Basílica Santa María de Guadalupe, de peregrinos, más de 25 millones de peregrinos anualmente, y aquí esto es muy importante desde la perspectiva femenina. Yo creo que valdría mucho la pena que las feministas tomaran muy en serio esto, porque a nivel mundial es el único recinto religioso que donde se venera, donde se rinde culto a una imagen femenina. A nivel mundial no hay ningún otro centro a nivel del mundo que reúna tanta feligresía, tantos seguidores, tantos hombres y mujeres que tienen puesta su fe en una imagen femenina. No hay ninguna otra virgen a nivel del mundo, pero ni tampoco otra imagen que tenga esta fuerza y este talante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mueve esta imagen? Es capaz de mover y conmover a tantísima gente. Vamos a ver por qué. Adelante. Bueno, diremos primero porque históricamente esta imagen religiosa se encuentra presente en los movimientos de carácter o reivindicación sociopolítica, en el caso de México por la lucha de independencia de 1810, en medio de la Revolución Mexicana con uno de los movimientos, digamos, con una autoridad moral y un arraigo popular impresionante, como es el Ejército del Sur, que comandó el comandante Emiliano Zapata, y él, estos van a ser también zapatistas, pero al mismo tiempo van a ser guadalupanos. Adelante, por favor. También la vamos a encontrar presente no solamente en el movimiento de independencia, en el movimiento revolucionario, la vamos a encontrar en la lucha cristera de 1926 a 1929, este movimiento que se levantó en contra del gobierno porque quería controlar el ámbito religioso, pero también reaccionaron los sectores religiosos con una lucha en el Bajío que se le llama los cristeros. Ahí la encontramos presente, pero no solamente en el ámbito de la lucha religiosa, también en la reivindicación por los derechos laborales de los migrantes y los inmigrantes en Estados Unidos. El movimiento de trabajadores migrantes de 1942 también es una bandera de lucha. Adelante, por favor. La encontramos ya en el contexto contemporáneo mexicano, su presencia en los movimientos de carácter indígena, campesino, gremial, popular y de identidad. Por ejemplo, la encontramos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la encontramos con el movimiento de resistencia y que triunfó de San Salvador Atenco a partir del 2006 hasta nuestros días, y el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, en el 2010 también está presente esta imagen. Entonces, no solamente está en el ámbito religioso, sino la encontramos también en el ámbito de la reivindicación revolucionaria, de la reivindicación de la independencia, de la reivindicación de la afirmación de identidad campesina, gremial y popular. Adelante, por favor. Pero en el contexto ya muy contemporáneo nuestro, que nos ha tocado vivir todo este proceso de esta guerra estúpida e irracional que emprendió un expresidente panista, igual de estúpido e irracional, encontramos que la gente toma también como una lucha para reivindicar y exigir la presencia de sus hijas y de sus hijos desaparecidos. En el contexto cuando elaboré esta presentación eran 27,659 personas desaparecidas. Nos encontrábamos con más de 75,000 personas asesinadas desde que inició la guerra contra el narcotráfico, esta guerra estúpida, irracional, desde el 2006, y también ha sido una de las banderas de lucha de la exigencia de la presencia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como el caso más sonado. En todos estos movimientos también
podemos ver a Tonantzin acompañando estas exigencias de presentación con vida de los desaparecidos y exigencia de justicia en el caso de los asesinatos cometidos. Adelante, por favor. Pero no solamente en el plano nacional, también en el plano internacional. En Estados Unidos, ustedes saben, el Tonantzin es una bandera de lucha por el respeto y el reconocimiento de los derechos civiles y laborales de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en el contexto norteamericano. Encontramos 55 millones de latinos, es decir, el 17% de la población estadounidense es de este origen, y en el medio de estos 55 millones, una inmensa mayoría, 34.6 millones, son de origen mexicano. Esto no quiere decir que necesariamente sean creyentes en Tonantzin, sino la fuerza que tiene lo latino y particularmente lo mexicano en el contexto norteamericano, estadounidense, pues también permite tomar una bandera de lucha de reivindicación de los derechos. Adelante, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿a qué se debe que el Amoxtli lienzo de Tonantzin Guadalupe esté presente en las luchas por el respeto, la defensa, la reivindicación o el reconocimiento de los derechos de dos características de la población, que es pobre y que es creyente? ¿Por qué Tonantzin está presente allí? ¿Por qué los pobres, los sectores empobrecidos, toman esta imagen como una bandera de lucha en reivindicación de su lucha por el respeto y el reconocimiento de sus derechos? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué los empobrecidos y las empobrecidas, hombres y mujeres de fe, que luchan por algún tipo de emancipación ético-política, ven en la imagen de Tonantzin Guadalupe una aliada de su causa? ¿Dónde está la razón? ¿Por qué toma Hidalgo esa imagen? ¿Por qué incluso personas que se han planteado como ateas, por decir, por poner un ejemplo, Frida Kahlo y Diego Rivera decían que ellos eran ateos, pero eran guadalupanos? O podemos encontrar gente que reivindica su fe desde la creencia protestante, y sin embargo tiene un respeto y un reconocimiento a la imagen de Tonantzin Guadalupe. ¿Por qué? Porque esta imagen está mucho más allá del ámbito religioso en el que comúnmente se le inscribe. Y para empezar, la Iglesia Católica no es dueña de la imagen. Que esté por el contexto histórico, esté bajo el resguardo de esta institución. Sin embargo, su horizonte de vinculación cultural y de recreación religioso-cultural está mucho más allá del catolicismo. Esto hay que decirlo por amor a la verdad, aunque se reivindique también esta imagen dentro del horizonte católico. Adelante, por favor. La respuesta a esas preguntas del por qué los pobres se identifican con esta imagen y por qué esta imagen está en las luchas de los pobres, la respuesta a esas preguntas e interpelaciones está en la buena noticia, Evangelion, ético-política crítica, que la imagen porta y comunica, la cual está estructurada simbólicamente con base en dos fuentes filosóficas y teológicas, una de origen náhuatl, de los pueblos originarios de este continente, y otra de raíz eurocristiana. En esta imagen lo que vamos a encontrar nosotras y nosotros, y en el discurso que la fundamenta y la justifica, vamos a encontrar un diálogo intercultural fundamental. Lo que no se pudo construir en el proceso de guerra de invasión y conquista, porque era justo eso, una guerra de invasión, conquista, dominación y sometimiento, quienes van a elaborar la narrativa del Nican Mopohua para justificar y fundamentar teológica y filosóficamente este Amoxtli lienzo, van a tener una visión y van a decir, digámosles a estos invasores cómo tiene que ser la relación simétrica de respeto y reconocimiento en y entre las culturas. Y eso va a ser el Nican Mopohua, un ejemplo de diálogo intercultural e interreligioso simétrico, es decir, ético. Adelante, por favor. Bueno, el texto náhuatl del siglo XVI, que se llama Nican Mopohua, que quiere decir aquí se cuenta, aquí se narra en sus dos primeras palabras, vamos a ver cuál es su contenido. Adelante, por favor. Bueno, el contenido del texto, el primer párrafo del Nican Mopohua dice, ahí está Nican Mopohua,
Moctepana, así inicia el texto, y eso quiere decir, aquí se cuenta, aquí se relata, se pone en orden cómo hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella, Santa María, Madrecita de Dios, nuestra noble señora, allá en el Cerro del Tepeyac, Nariz del Monte, que se dice Guadalupe. Vean cómo en esta primer párrafo del texto de Tonantzin Guadalupe ya está en realidad la síntesis de todo el contenido del texto. Adelante, por favor. En ese primer párrafo se nos dice quién, y se responde Dios Inantzin. Inantzin quiere decir la madrecita de él, la digna y reverenciable madrecita de él. ¿De quién él? Dios. Por eso es la madrecita de Dios. Ella es como, digamos, es el sujeto, es el actor fundamental, es la protagonista de la historia. ¿Qué hizo? Se mostró. ¿Cómo se mostró? De manera portentosa. ¿Cuándo se mostró Dios Inantzin de manera portentosa? Dice el texto, hace poco. ¿Y dónde? En el Tepeyacac. Si se dan cuenta ustedes, es realmente impresionante. Los redactores del texto tuvieron muchísimo cuidado en hacer una síntesis, una presentación, diríamos ahora un abstract del relato guadalupano. Aunque nosotros le llamamos un relato de aparición, sin embargo, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es el contenido que se usen los autores del texto, un relato aparicionista, para comunicar un contenido fundamental. Lo que nos interesa a nosotras y a nosotros, desde la perspectiva política, es cuál es el contenido que lleva esa narrativa aparicionista. No caer en la tontera de las discusiones de si esa imagen se apareció, no se apareció, el aparicionista contra el antiaparicionista, etcétera. Eso no es captar lo fundamental del contenido de este texto. Nosotras y nosotros como políticas, como políticos, podemos tomar cualquier texto religioso como un texto literario y hacer exégesis y hermenéutica del texto, que es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Para qué? Para descubrir que esa imagen y su narrativa tiene un contenido crítico, emancipador, liberador, que por eso el pueblo pobre y creyente toma esa imagen, se la apropia, porque no es que no sea de él, sino más bien lo que hace es reivindicar su propia tradición cultural, que es lo que yo voy a tratar de comunicarles y mencionarles el día de hoy. Entonces, el primer párrafo del Nícar Mopogua, de este texto indígena del siglo XVI, ya nos dice una síntesis de lo que se trata este contenido. Adelante, por favor. Sin embargo, Tonantzin, su digna y reverenciable madrecita de él, es decir, de Dios, no es la única protagonista. Encontramos dos protagonistas muy interesantes en esta narrativa. Por un lado tenemos a Juan Diego, que es un macehual, es un hombre del pueblo pobre y creyente, es un empobrecido, es un indígena, es como él diría en el Nícar Mopogua, es cola, es ala, es escalerilla, es ceniza, o sea, es alguien que no cuenta dentro del modo de organización económico, político, religioso y militar de la Nueva España. Él es un donadie, diría él mismo. Y por otro lado tenemos a Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga es ni más ni menos que el obispo y es un don, es un señor dentro de la estructura hegemónica social de la Nueva España, es la máxima autoridad dentro de la Nueva España, no solamente civil, sino religiosa también. Y digo civil porque aunque estaba el virrey, sin embargo, como lo va a notar muy bien Fray Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de México, el aspecto religioso tiene mucho más peso que el aspecto civil dentro de este horizonte cultural. Por eso es muy importante. Y aquí valdría muchísimo la pena prestar atención cuando nosotras y nosotros leamos el Nícar Mopogua, prestar atención cuál es la relación asimétrica que hay en la sociedad novohispana, donde el señor don, que es un religioso, o sea, es una persona formada, es la élite teórica, pero también es el arzobispo de México, es la máxima autoridad religiosa, y este otro coprotagonista es el pueblo pobre creyente que no cuenta y no vale. Entonces vean cómo aquí ya tenemos una relación política, de relación asimétrica, de vínculo de dominación entre un señor y un siervo, un macehual, un hombre del pueblo pobre y creyente. Adelante, por favor.
Sin embargo, fíjense cómo los autores del Nican Mopowa ponen ya un posicionamiento de esta señora, de esta divinidad que irrumpe en medio de la desgracia del pueblo, y dice el texto: primero se mostró a un hombrecillo de nombre Juan Diego. Bueno, la traducción que hizo allí el profesor León Portilla de Macehualcintli es muy discutible. Yo tengo otra interpretación. En realidad lo que está diciendo: primero se mostró a un digno y reverenciable Macehual. En otras palabras, primero se mostró a un digno y reverenciable merecido por la penitencia de los dioses. Es lo que está diciendo el texto. Así de fuerte es el texto. Pero primero aquí lo importante es el juego político que están haciendo los redactores. Esta mujer, que es la divinidad, esta mujer que irrumpe en medio del cerro, que sale al encuentro del macehual, del sencillo, del humilde, que no se manifiesta en el centro de la ciudad, no se manifiesta en México, Tenochtitlan, no se manifiesta en México, Tlatelolco, se manifiesta en el Tepeyacac, en la periferia, en la frontera, en el desierto, donde están los que han sido explotados y excluidos de la lógica de reproducción del sistema. Allá es donde irrumpe el acontecimiento, ¿verdad? Diría Alain Badiou. ¿Sí ven? No, Tonantzin no hace una opción por el poderoso. Tonantzin hace una opción por el que está excluido, porque está el que está sufriendo muerte, Juan Bernardino, que se está muriendo. Y Juan Bernardino es imagen del pueblo, el pueblo que está muriendo. ¿Sí? Y le pone un nombre y apellido clarísimo el texto. Dice, se llamaba, su nombre es Juan Diego. Y luego, en segundo lugar, dice el texto, apareció su imagen preciosa ante el recién electo obispo, don Fray Juan de Zumárraga. Y también se relatan todas las maravillas que ha hecho. Vean entonces cómo en el segundo párrafo ya hay un posicionamiento político impresionante, diciendo los redactores que Tonantzin tiene una opción por el pobre y por el lugar del pobre, que está en el Tepeyacac, que no está en el centro de la Ciudad de México y que tampoco está en el centro de Tlatelolco, donde iba Juan Diego a recibir la doctrina. Tonantzin irrumpe con Juan Diego y le dice: no, te me vas a otro lugar, no sigas en la lógica de reproducción de lo mismo, vamos a iniciar una nueva concepción de lo que significa la experiencia de la liberación, la experiencia de lo nuevo. Adelante, por favor. El tercer párrafo ya nos da el contexto del texto. ¿Cuál es el contexto del texto? Y ya es durísimo y claro el texto. Dice: a 10 años de que fue conquistada, destruida el agua, el monte, la Ciudad de México. Ya reposó la flecha, el escudo. Por todas partes estaban en paz en los varios pueblos. Este párrafo tercero es tremendísimo. Lo que está diciendo el Nican Mopowa con sus autores, o mejor dicho, lo que quieren decir los autores por medio de este texto es que la Ciudad de México se encuentra destruida. Si el texto, si la narrativa dice que esto tiene lugar a 10 años, quiere decir que el 13 de agosto de 1521 cae México Tenochtitlan, 1521. Entonces este texto está haciendo relación al 1531, dice a 10 años de que cayó la Ciudad de México y que se encuentra tirada en el suelo, dice, ya reposó la flecha y el escudo, o sea, la Ciudad de México cayó y con ella todo su imperio y toda su dominación. Adelante. Bueno, esto, ¿qué nos está diciendo el texto? Que la guerra de invasión y conquista es el contexto, que la destrucción y saqueo del Altepetl, México, Tenochtitlan ya tuvo lugar, que el proceso de colonización y dominación del mundo de la vida se encuentra ejecutándose y que la explotación económica y el esclavismo por medio del sistema de encomienda se encuentra en su máximo esplendor, pero que también se da un adoctrinamiento cultural y religioso y por lo tanto los indígenas viven una situación de opresión, una situación de muerte. Este colapso demográfico, este es un estudio que hicieron en la Universidad de Berkeley los profesores Cook y Bora, y van mostrando cómo al arribo de los eurocristianos al continente, a la zona continental, a la tierra continental, no las islas del Caribe, ya para cuando viene el arribo al continente ya arrasaron con el Caribe. De hecho, no hay indígenas ya en el Caribe.
¿Por qué? Porque arrasaron los eurocristianos. Pero cuando llegan a zona continental teníamos en el altiplano central mexicano, bueno, que ya será después con el tiempo México, en aquel entonces era lo que hemos llamado Mesoamérica, en este altiplano central, encontramos una población alrededor de 25 millones de personas. En un lapso del 1518 al 1623, o sea, de 100 años, encontramos un colapso demográfico impresionante, de 25 millones a menos o alrededor de 1 millón de personas. Imagínense lo que significó eso, compañeros, compañeras. Una vergüenza para la historia de la humanidad lo que tuvo lugar en el continente de Abya-Yala con sus pueblos originarios. Bueno, esto nos está diciendo el Nícar Mopohua en el tercer párrafo. A 10 años de que cayó México Tenochtitlan, de que la espada, el escudo y las lanzas, los dardos se encuentran en el suelo, es esta situación de muerte. Adelante, por favor. Bueno, los franciscanos creyeron que la única forma de llegar y hacer que el cristianismo tomara raíz en este continente era solamente mediante un proceso educativo. En ese sentido, la educación fue la evangelización fue una labor educativa en el contexto mexicano y en el contexto americano en general. Recuerden ustedes que la gente que viene, los primeros franciscanos que llegan aquí son 3 flamencos, Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Estos 4 flamencos no vienen de España, vienen de Flandes, es decir, de la región de los Países Bajos. Pedro de Gante es primo hermano de Carlos V, para que se den cuenta el nivel de gente que viene religiosamente hablando. O sea, es gente que viene muy bien preparada y que saben ellos que tienen que hacer un quiebre generacional, que ya no pueden seguir. Es muy difícil convencer a los ancianos por todo el arraigo y la tradición de conocimiento en relación a sus dioses y a su estructura de organización familiar, comunitaria y política. Entonces ellos hacen un quiebre generacional por medio de la educación y a partir del proceso educativo empiezan a implementar no solamente la evangelización, sino el proceso de europeización cultural de los pueblos originarios. Entonces, por eso se funda la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, allá en el convento de San Francisco, en el centro de México, y se desplegará más adelante el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, que es donde se va a originar la élite indígena que va a tener la capacidad de entender y comprender el horizonte del núcleo ético, mítico, semita, judeo, cristiano, musulmán y el núcleo ético, mítico, indo-persa europeo que viene con los eurocristianos a este continente en una guerra de invasión y conquista. Adelante, por favor. El Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco va a ser fundado en 1536 por Fray Juan de Zumárraga. Va a estar ubicado en el Colegio de Tlatelolco. Ahora ustedes que cuando gusten irlo a conocer acá en la Ciudad de México, cuando vengan a visitar la Ciudad de México, no dejen de visitar Tlatelolco con ese convento importantísimo como es el de San Gabriel, donde estaba el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco y la zona arqueológica de Tlatelolco, también muy interesante. Su propósito, el propósito de este colegio era formar un clero indígena. La idea de los franciscanos era que los indígenas, ya una vez evangelizados, formados como clérigos, ellos se encargaran de evangelizar a los mismos indígenas. Mediante un riguroso régimen disciplinario, alrededor de 100 jóvenes indígenas aprendían a la perfección la gramática latina, cursaban estudios de gramática castellana y de náhuatl, eran trilingües, por lo tanto, también sabían griego, aprendían la doctrina cristiana, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la filosofía, la teología, la medicina tradicional, la música, el dibujo y la historia, tanto la europea como la indígena, para que vean ustedes el nivel de formación que se estaba dando, analógicamente hablando, el nivel de formación que se daba en la universidad más importante en aquella época en Europa, que era la Universidad de Salamanca, donde estudiaron varios de los religiosos que vienen a la Nueva España, van a implementar un sistema educativo de ese nivel porque así lo exigía la formación religiosa para ser clérigo. Adelante, por favor.
Bueno, pues como les decía, el Colegio de Tlatelolco va a ser un lugar que va a formar una élite de indígenas que van a llegar a ser jueces, van a ser maestros del mismo colegio, van a ser gobernadores, van a ser escritores, ellos mismos van a aprender el latín, el griego, lo que les decía, el castellano y el náhuatl, la lengua en este contexto, la lengua hegemónica era el náhuatl, entonces todo mundo tenía que saber náhuatl, los mismos frailes tienen que aprenderlo, sus propios estudiantes se convertirán en sus maestros en este sentido. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Es lo que acabo de decir, cómo el colegio rinde frutos muy importantes. Los autores del Nican Mopohua, son los que yo llamo la comunidad indígena de Tlatelolco. Este grupo de intelectuales van en el 1556 hay una disputa entre los franciscanos y el nuevo arzobispo Montúfar, que es un dominico, que quiere implementar un modelo de iglesia que se desprende del concilio de Trento. Entonces él viene para poner límites a los frailes y frenar el modelo de iglesia que han estado implementando. Por lo tanto, Montúfar se va a encargar de que el colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco ya no reciba más financiamiento. Y esto, aquí hay una cosa muy importante. Un estudiante de los franciscanos, que va a ser Carlos Ometotzin, va a reivindicar su tradición de pensamiento, va a reivindicar su autonomía como gobierno y va a encarar y va a llamar a su comunidad y a decirle que cómo es posible que ya no crean en sus dioses y cómo es posible que no estén gobernando los señores de Tlatelolco, los señores de los diferentes señoríos, incluso de Texcoco, como él era nieto de Nezahualcóyotl, hijo de Nezahualpili. Entonces lo denuncian sus propios, algunos indígenas cristianizados, la iglesia y el cabildo lo detienen, le hacen un juicio, lo queman, todo esto le toca a Fray Juan de Zumárraga, lo queman y entonces él había sido estudiante de los franciscanos, entonces los colonos eurocristianos van a decir, miren, ¿para qué les damos formación si miren lo que van a terminar? El famoso dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces le quitan el financiamiento al Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, se acaba el modelo, pero ya se había formado una élite de intelectuales. Algunos de estos intelectuales van a ser los que van a redactar el Nican Mopohua desde mi horizonte de interpretación. Esa es mi hipótesis, ese es mi trabajo de doctorado en Alemania, donde yo muestro cómo este grupo de intelectuales que yo llamo la comunidad indígena de Tlatelolco, junto con unos tlamatinime, van a desplegar un trabajo filosófico teológico de primer nivel en cuanto a su contenido crítico y reivindicación religioso-cultural, como es el Nican Mopohua. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que buscan los autores del Nican Mopohua con el texto? Pues buscan reivindicar, hacerle justicia al pasado. Si nos pone la anterior imagen, por favor, es que me gustaría que quedara muy claro. Bueno, en primer lugar, lo que buscan los autores del Nican Mopohua es salvar y justificar con toda la profundidad y riqueza metafórico-conceptual del lenguaje filosófico náhuatl el culto indígena que en el Cerro del Tepeyacac se rendía al Códice de Tonantzin Guadalupe. Los franciscanos quieren destruir esa imagen. Montúfar arropa esa imagen, pero por conveniencia económica. Sabía que había muchas limosnas, sabía que había muchas peregrinaciones, que los indígenas, desde una vez que se descubre que está esa imagen ahí, se reivindica mucho el culto indígena a esa imagen, y también porque los españoles empezaron a apropiarse del espacio, empezaron a apropiarse de la imagen y también hacían sus cultos allí a esta imagen. Por lo tanto, el arzobispo Montúfar arropa ese culto, pero él lo arropa por el interés económico religioso que tiene allí, también porque quería golpear, ganarse la simpatía de los indígenas en contra de los franciscanos. En segundo lugar, buscan restituir integralmente el lugar como espacio geoteológico político y la imagen como símbolo de reivindicación y promoción teológico, política, cultural del Tepeyacac, porque ya se lo estaba apropiando el obispo, los franciscanos se lo estaban disputando al obispo y los españoles también se estaban apropiando del espacio. Entonces, lo que buscan los autores del Nican Mopohua es, con su texto, regresarle al pueblo indígena esa imagen que es una síntesis. En realidad yo sostengo, al igual que otros investigadores, que se trata de un códice,
porque hay un lenguaje semasiográfico allí a partir de una imagen de una muliera micta sole de la tradición griego apocalíptica. En tercer lugar, de acuerdo a la línea redaccional seguida en otras obras, los coloquios y doctrinas cristianas e historia general de las cosas de la Nueva España, se busca plantear críticamente cómo debió haber sido el encuentro y diálogo intercultural e interreligioso entre los europeos y los indígenas. En ese sentido, el Nican Mopowa es una reacción y una crítica tremendísima a los famosos diálogos y coloquios cristianos, es decir, el diálogo de 1524, donde los frailes supuestamente dialogan con los clamatinime, dialogan, en realidad no se trató de ningún diálogo. Tenían los frailes, como diría muy bien el profesor Pedro Reigadas, detrás de los frailes estaba el ejército de Cortés, entonces había una relación asimétrica totalmente. Cualquier cosa que dijeran o dejaran de decir los clamatinime sería usado en su contra. Tan es así que los mismos clamatinime dicen al final, dicen, no se ofendan, pero no tenemos por verdad lo que ustedes nos dicen. Hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Fíjense el nivel de indefensión ya, porque no hay posibilidad de cambio. Pero aquí con el Nican Mopowa, los autores lo que quieren mostrar es cómo tiene que ser la relación dialógica en respeto y reconocimiento en y entre las culturas, es decir, una relación simétrica. Imagínense decir esto en el siglo XVI, en medio de la guerra de dominación, de extracción de riqueza y de dominación de la metrópoli sobre sus colonias, las periferias. Tremendísimo y revolucionario. En cuarto lugar, mostrar la factibilidad de armonizar consciente y críticamente dos tradiciones culturales y religiosas aparentemente opuestas, desde el respeto y el reconocimiento mutuo y de la dignidad del otro. O sea, para que ustedes se den cuenta cómo está este asunto. Y el último punto es, a partir del lugar de las víctimas de la guerra de invasión y conquista, y desde ese lugar crear un proyecto de organización religioso, política, cultural, económica distinto, que no está en el centro de la dominación, sino está en la periferia, en el Tepeyacac. Eso es lo que se busca con el Nican Mopowa. Para que vean ustedes, entonces, ya cuando uno empieza a ver todo este contexto, todo este pretexto, uno dice, es que no son unas aparicioncitas allí, todas dulces, y ay, el indito, y pobrecito, y yo lucero, voy y le canto el 12 de diciembre, y el buque, y todo, ese es un componente ideológico de encubrimiento del mensaje profundamente transformador y crítico que trae esta imagen, que hace una opción por los pobres y desde los pobres trata de hacer una práctica de reivindicación. Cuando Tonantzin le dice a Juan Diego que quiere que le hagan su teocaltzin en el Tepeyacac, lo que está diciendo entre los pueblos indígenas, un pueblo que tiene su teocali, es decir, su casa divina, es que ese pueblo tiene autonomía y exige respeto y reconocimiento. Es lo que le está diciendo Tonantzin a Juan Diego. Quiero que aquí construyamos la autonomía del pueblo. Y un pueblo autónomo es un pueblo libre. Fíjense entonces lo que está, pero claro, como es lenguaje simbólico, conceptual, simbólico, desde la perspectiva indígena, necesitamos los lentes del pensamiento, del sentipensar indígena, del Inxochitl para poder dar razón de eso. Si lo vemos desde los lentes eurocéntricos, el texto, pues claro, nos da una simple y sencilla imagen de una Madonna que aparece y punto. No, tiene todo un componente crítico emancipador fundamental que vale muchísimo la pena rescatar y mostrar su actualidad y su vigencia el día de hoy. Les invito a que revisen en el canal de Sentipensares y de Colonialidad, que quizá Heriberto puede compartir aquí después el vínculo a todos los compañeros de Sonora. Vean la entrevista que le hago yo al profesor Richard Nebel, uno de los especialistas alemanes más importantes en el siglo XVI de América y particularmente del XVI mexicano, para que vean todo el análisis y toda la fuerza que tiene esta imagen y tiene este texto filosófico teológico que es el Nican Mopowa. Lo que tiene lugar, compañeros, compañeras, y con esto cierro, lo que tiene lugar en el siglo XVI en México con los indígenas, porque son ellos quienes inculturizan el evangelio, son ellos quienes hacen la relación del diálogo en respeto y reconocimiento intercultural, lo que tiene lugar en el siglo XVI mexicano
es tan importante como tuvo lugar en el siglo I de la era común, cuando el cristianismo pasa de Palestina a Grecia, cuando se hace la helenización del cristianismo, es decir, que se hizo sin violencia, sin muerte, cuando unos teóricos como un Pablo de Tarso que traduce conceptualmente con el rigor de la cosmovisión semita a categorías griegas el mensaje de Yeshua ben José, eso mismo que pasó en el siglo I, con ese peso de recreación religioso-cultural que todo mundo reconoce, lo mismo tiene lugar en el siglo XVI cuando se hace una recreación religioso-cultural, pero lo hacen los indígenas. Aquí lo importante es que quienes elaboran esa teología, quienes elaboran esa nueva filosofía y esa reivindicación ético-político-crítico transformadora son los indígenas. Por eso el Nican Mopogua y por eso la imagen lienzo de Tonantzin Guadalupe va muchísimo más allá del ámbito religioso en el que comúnmente se le inscribe, y por eso puede ser política, puede ser cultural, puede ser estética, y porque trae un mensaje de emancipación y liberación que tenemos que saber nosotras y nosotros leer, traducir e interpretar. Bueno, pues sirva esta motivación para que vayan a este canal, revisen la interpretación del profesor Richard Nebel sobre el Nican Mopogua, esta entrevista, y después pues ya haremos un análisis de cada una de las categorías del Nican Mopogua, que bueno, para el tiempo que tenemos es muy poco, pero pues con mucho gusto y con mucho amor de servicio a la comunidad lo hago para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad que fue una conferencia muy emotiva, de grandes aprendizajes que bastantes personas no teníamos muy en claro de dónde venía todo esto. Tenemos varios compañeros que nos acompañan con preguntas, comentarios y saludos. Iniciamos con unos cuantos saludos con Socorro Osuna Romo de Ciudad Obregón. También nos acompaña Saúl Alonso del Círculo de Estudio Asamblea Popular de Cajeme y Obregón. Tenemos con nosotros a Nubia Valencia, a Luis Palazuelos, Coster Solís, Rosa Germán. Y iniciamos con la primera pregunta del compañero Luis Palazuelos de Hermosillo. ¿Cómo encarna la contranatura hacerse visible natural en la vida de Juan Diego, quien representa a la otra cultura? La contranatura. Juan Diego, tenemos que entender, mi querido Palazuelos, que el Nican Mopogua es un texto simbólico, es un texto que tiene una narrativa simbólica, y tenemos nosotros que entender que todo lo que está expresado ahí es simbólico, incluso las fechas, los lugares, la atmósfera que se construye, y tenemos que saber que Juan Diego nos representa a nosotros, y tenemos que saber que Juan Diego representa al pueblo que está muriendo, Juan Bernardino, perdón, representa al pueblo que está siendo oprimido, que está muriendo de peste. Fíjense qué cosa, estamos en medio de una pandemia y miren lo que encontramos en el Nican Mopogua igual. El pueblo se encontraba aislado, se encontraba dividido. Juan Bernardino se nos está muriendo y Juan Diego tiene que hacer y actuar por su tío, pero también Tonantzin llega a hacer el proceso de liberación. Juan Diego va al lugar del poder, va al palacio del obispo, ¿y cómo lo tratan? Juan Diego le dice algo muy fuerte a Tonantzin, le dice, me mandas a caminar pasos por donde no andan mis pies. Fíjense qué fuerte, como cuando nosotros vamos a lugares donde nos ven, mal ven, por la apariencia, por la vulnerabilidad, por la manera en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo comemos, en cómo nos movemos. Justo ese es Juan Diego. Juan Diego está representando al pueblo. En ese sentido es Juan Pueblo. Y tenemos a Juan Bernardino que se está muriendo y también es Juan Pueblo. Pero justo en este lugar, en ese lugar de muerte, en ese lugar de desesperanza, en ese contexto de injusticia, de opresión, irrumpe la conciencia crítica, en este caso Tonantzin, la perspectiva de que otro Tepeyac es posible, que está siendo posible. Pero el lugar de la salvación y la transformación no se va a hacer en el lugar del poder, en el lugar de lo mismo, en el lugar de la opresión, de la dominación. Tenemos que salir al lugar de la víctima y es desde ese otro lugar construir otras relaciones, otras maneras de ser. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo allá,
porque ya se están dando. Entonces Juan Diego es una imagen, Tonantzin es una imagen, el Tepeyacac es una imagen. Nosotros somos esos lugares, esos actores. El tema del Nícan Mopúa es para que nosotros actuemos ese contenido y identifiquemos a los Juanes Bernardinos que nos están diciendo, ayúdame. Nos ubiquemos a nosotros como sacones, como Juan Diego, que le decimos al proceso, a la liberación, a la transformación, a la cuarta transformación, le decimos, no, ahorita no, es que tengo miedo, es que así no lo podemos hacer, soy cola, soy escalerilla, no sirvo, no valgo, no. Lo que viene a hacer Tonantzin es reivindicar a este señor, todo un proceso de concientización a lo largo del texto, y después de un señor miedoso que no se atreve a levantarse, de un ser humano que piensa que su destino es hacer el trabajo de su muerte, dice Juan Diego. Vine a hacer el trabajo de mi muerte, o sea, vine aquí a morir. Fíjense cómo en el siglo XVI lo dice un indígena antes que Heidegger, cuando no, en su planteamiento existencialista va a decir somos seres para la muerte. Bueno, ya Juan Diego lo había dicho muchos siglos atrás, y un indígena. Bueno, con todo esto lo que quiero decir, Palazuelos, es que necesitamos leer simbólicamente para ver cómo Juan Diego sí pasa de una situación de muerte a una situación de vida, pero este proceso de transitar de la situación de muerte a una situación de vida duele, cuesta. A Juan Diego le costó, le dolió, lo sufrió, pero tenía que enfrentar todos esos procesos para madurar en su conciencia y llegar a parársele al poder, como es Juan de Zumárraga, y decirle, dime qué es lo que quieres y yo te lo voy a traer. Eso ya implicó una transformación de una subjetividad que ahora se quiere, se ama, se valora, se reivindica. Y lo que nos está enseñando el texto es que tenemos que pasar por ese proceso como pueblo. Tenemos que reivindicar nuestra tradición, nuestra cultura. Miren nosotros allí, ustedes en Sonora, cómo maltratan y ningunean a los indígenas. Allí con toda la tradición indígena tan rica que tienen, o sea, son los últimos en ser tomados en cuenta y consultados. Y si son consultados es en beneficio, y a ver qué saco yo como político para reivindicarme y levantarme el cuello. Cuando ellos son el criterio de justicia, es el criterio de reivindicación. ¿Por qué? Porque es la gente vulnerable, el empobrecido, el pobre, el huérfano, el que está muriendo. Él es el criterio, no el sano. El sano ya está protegido por la lógica del sistema. Tenemos que salir al encuentro, al Tepeyacac, salir del centro de la ciudad e irnos al Tepeyacac a encontrar el proceso de transformación. Adelante, Lisbeth. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Continuamos con el compañero Ramón Vizcarra. Nos dice, ¿qué opina de que Fox haya usado la imagen de la Virgen de Guadalupe en su campaña? Pues es un sinvergüenza, un inmoral el señor, porque si él se reivindicara primero como católico, que dicen que son una bola de sinvergüenzas hipócritas, tendrían que ser coherentes y consecuentes con sus discursos. Entonces no hubieran mentido, no hubieran robado y no hubieran traicionado. Y hicieron esas tres cosas: robaron, mintieron y traicionaron. Y siguen robando, siguen mintiendo y siguen traicionando. O sea, son unos inmorales. Su propio cristianismo los denunciaría en ser una bola de inmorales, y no son cristianos. En sentido estricto, hay criterios para mostrar que hay un seguimiento de Jesús y que hacen presente el reino de Dios al modo del Hijo bajo la acción de la Espíritu Santa. No lo hace esa gente. Tendrían que convertirse y decir, como Saqueo, cuando se convierte, dice, yo robé y voy a reparar todo el mal que ella le ha hecho. A ver si Felipe Calderón se atreve, a ver si Fox se atreven, y Diego Fernández y todos estos que se levantan el cuello, decir que son muy católicos, muy creyentes, que sean coherentes y consecuentes con sus principios. Pero así como decimos de los católicos, también podemos decir del judío y podemos decir del musulmán lo mismo. La crítica nos lo permite. Y obviamente que si yo me reivindico como cristiano guadalupano, o ateo guadalupano, pues yo tengo que ser coherente y consecuente con los principios éticos. Yo no puedo decir tampoco, como un hombre de izquierda, que soy de izquierda y donde el principio fundamental de izquierda es ser solidario con el que tiene una necesidad y se encuentra en situación de vulnerabilidad, llegar a ocupar un puesto en la representación del partido o en un puesto de servidor público y me robe el dinero. Sería un inmoral por donde quiera que se le busque. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Inmoralidad, cinismo. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. La verdad que... Me refiero a Fox, obviamente, por ahí va la pregunta por ahí. Adelante, por favor. Claro que sí. Continuamos con la compañera Mónica Herrera y nos dice, a su juicio, a nivel histórico mundial, ¿qué imagen o personaje
se le aproxima más a la Virgencita como símbolo de lucha? Bueno, pues allí hay que reivindicar también a los efesios. Cuando ustedes van a Éfeso, en Éfeso se va a reivindicar muchísimo una expresión, un dogma dentro del cristianismo primitivo, que va a ser la Teotocos. Teotocos quiere decir la madre de Dios. Pero ustedes tienen que pensar un poco que en Éfeso se adoraba a una mujer, que esa mujer era, no es Minerva no es esta, eh, ah, esta imagen que tiene muchos testículos de toro en su vestido, se llama, ay, se me fue el nombre, perdón, me llegan tantas ideas. Artemisa. En Éfeso se adoraba a Artemisa. Entonces los efesios defendían, cuando llega el cristianismo, llegan los cristianos griegos a evangelizarlos a ellos y tienen unas disputas, una confrontación religiosa muy fuerte allí en el teatro griego. Y los creyentes de Artemisa gritan ante los cristianos que los quieren convencer de que ya no adoren a esa diosa, porque ese no es Dios, no es Dios, eso es una creencia que solamente Jesús es Dios. Pero los efesios gritaban, Artemisa es diosa, Artemisa es diosa. Bueno, es tan fuerte la creencia de Artemisa en Éfeso que miren lo que va a pasar. El cristianismo va a retomar el culto de Artemisa y la va a presentar como Teotocos, como la madre de Dios. Y luego María va a pasar a ser Artemisa y entonces mediante un dogma se convierte en María Artemisa y entonces ya María ya no es nada, sino que aparece como la madre de Dios, para que vean el diálogo intercultural e interreligioso. Yo me atrevería a decir que Artemisa es una de estas divinidades que con el paso del tiempo y el proceso de inculturación y de diálogo en y entre la cultura que se va a dar en esta parte de la Grecia, lo que sería hoy Turquía, se va a crear un dogma que la iglesia cristiana va a retomar después, que es María, la madre de Dios, pero en realidad el culto de sustitución que está detrás es Artemisa, para que vean lo interesantísimo que es la historia. Por eso cuando se cree alguien que es religioso, que es puro y que mi religión, el cristianismo, hay que cuidarlo y eso, o sea, es que se pongan a estudiar. El cristianismo es un proceso que pasó primero de los semita, que era una religión, era una secta judía, pasa a la helenización, pasa a la romanización, pasa a la germanización, después pasará en Asia, en la India, en la China, y luego en América pasará también el cristianismo indígena. El cristianismo americano no es el cristianismo europeo, y el cristianismo europeo no es el cristianismo asiático y no es el cristianismo africano, para que nos demos una idea y abramos nuestro horizonte de comprensión y respetemos y reivindiquemos nuestra tradición religiosa indígena que está ya metida en el cristianismo, y tengamos un poco de respeto y reconocimiento a todas las tradiciones que tenemos. Ya en otra ocasión ya discutiremos sobre los núcleos éticos míticos para profundizar en todos estos temas que estamos ahorita aquí planteando. Muy bien. Considerando los tiempos, Juan Manuel, una última pregunta que Dígame. es la que consideramos muy importante para poder finalizar esta linda conferencia. Nos dice el compañero Luis Palazuelos, la pregunta pasada es en relación a un enunciado del Papa hace una semana. Primero, en Latinoamericana tenemos que tener una decolonización ideológica y me hace mucho clic en lo que dices. Ahora le voy a leer la pregunta. ¿Dónde cree usted que se distorsionó el Evangelio? Si la fuente de las buenas nuevas es a través del amor de Yahweh, el agape que desea ser encarnado. No, la distorsión está desde siempre, mi querido Luis. O sea, desde siempre, cuando el centro del mensaje, de cualquier mensaje cristiano y de un mensaje filosófico, que es el ser humano es el centro. El ser humano es fin en sí mismo, es dignidad infinita. Y si lo vemos desde la perspectiva teológica, el ser humano es imagen divina. O sea, cuando usted golpea, maltrata, descalifica,
difama a una persona, en realidad lo que está haciendo, si lo vemos desde la perspectiva religiosa, o teológica, está haciendo un sacrilegio. Ese es el tema, así de fuerte es el asunto. Si lo vemos desde la perspectiva de los derechos, lo que usted está haciendo es violando un derecho, el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad de la persona. Entonces, no es que hubo un quiebre, no. Los quiebres han estado a lo largo de la historia. Bueno, la narrativa de Caín y Abel, ahí está el tema. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y yo por qué? Como diría Fox, ¿y yo por qué? Igualito. O sea, no, claro que tú eres responsable. O sea, ya desde ese punto de arranque es la condición humana, mi querido Luis Palazuelos. O sea, allí está ya la condición. Nosotros tenemos, a diferencia de la concepción griega, que ya está todo, nuestro destino ya está tirado, y así hagamos lo que hagamos, tenemos que cumplir el destino. Desde la perspectiva semita, no hay libertad, y al haber libertad hay responsabilidad. Y entonces, si yo no cumplo los criterios de la vida, de la dignidad, de lo sagrado y de lo infinito que es la otra persona, pues yo estoy en mi relación, que puede ser hasta la más doméstica, con mi pareja, o puede ser la más política, la más abierta, con mis compañeros de partido. Por eso tenemos que entender que tenemos que hacer una práctica distinta. Ser de Morena, ser de izquierda implicaría tener que observar el principio coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Ser militantes tortilla, es decir, que por donde nos den vuelta no le van a encontrar porque somos coherentes y consecuentes. Pero esto obviamente es una lucha, es una tarea, es un esfuerzo, es un compromiso. Y bueno, de eso buscamos. Buscamos hombres y mujeres que tengan al final de su vida la satisfacción del deber cumplido. Es decir, de que siempre actuaron respetando a la persona como fin en sí misma, y porque respetaron a la persona, a la comunidad como fin en sí misma, no la usaron nunca como mediación. Por lo tanto, no mintieron, no robaron y no traicionaron. Es lo que puedo decir. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Manuel, por dedicarnos un poquito de su tiempo en esta videoconferencia, ese ciclo que hemos estado trabajando bastante para que cada una de las personas que están dentro de sus casas sigan motivándose, sigan preparando, y el día de mañana que podamos salir ya con una revolución de conciencia y poder ayudar a las personas que no han podido estar dentro de este círculo de estudio. Con, Sin mu más, con muchísimo gusto, agradezco la oportunidad. El tema es muy amplio, pero si la abrimos mucho, mejor hagamos después otro donde veamos los núcleos éticos míticos y vamos analizando cada uno de ellos, y entonces sí va cayendo mucho de lo que hemos planteado. Aquí lo importante es: Guadalupe trae un mensaje emancipador, liberador. Guadalupe se ubica desde el lugar de los empobrecidos, desde el lugar de las víctimas. Guadalupe interviene en la historia. Juan Diego somos todas y todos nosotros. Juanes Bernardino somos nosotras y nosotros. Pero cuidado, también nosotras y nosotros podemos ser los humárragas, que ignoramos, que maltratamos, que hacemos a un lado a los demás. Es una narrativa crítica, emancipadora, que vale muchísimo la pena conocerla a profundidad, y los invito a que entren al canal Setipensares y de Colonialidad y vean la entrevista que le hago al profesor Nebel, y también cuando suba yo la interpretación sobre el Nicanmopogua, con mucho gusto se las podemos compartir. claro que sí, en estos momentos ya tienen los compañeros en el grupo de WhatsApp el enlace del canal para que saliendo de aquí pasen y sigan preparándose, escuchen esta entrevista que está muy interesante, la verdad, y a seguir. Bueno, Muchas Juan Manuel, gracias. no le quitamos más de su tiempo. Invito a los compañeros que están aquí presentes a que vean el sospechómetro una vez más para estar más preparados, y no olviden, quédense en casa, cuídense, que esto es algo serio. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, que pasen una linda noche. Gracias a todos. Buenas noches. Hola, soy Patricia. Acompáñame a descubrir qué es el sospechómetro. El sospechómetro es la actitud crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento, discurso, argumentación o situación que busca orientar nuestra voluntad hacia cierta dirección. Es saber discernir, identificar y explicitar los componentes ideológicos que,
de una manera sutil, encubren un discurso o una práctica determinada. Es la actitud epistemológica, no ingenua, que nos ayuda a aproximarnos a la verdad y a la justicia por coherencia y consecuencia con el sentir pensar humano. Es saber ponerse en el lugar de la persona empobrecida, enferma, viuda, huérfana o extranjera, y desde ahí interpretar y transformar la realidad que niega y encubre su otredad, su dignidad infinita.